Presentamos la información especial y el reportaje que ha preparado nuestra compañera Mabel Saucedo. Es sobre la migración irregular. Sabemos que es un fenómeno transnacional que se origina a nivel mundial. De hecho, en Guatemala se registra el flujo migratorio de personas de otros continentes, todos con rumbo hacia los Estados Unidos. En esta entrega especial abordaremos el tema de la migración transnacional. ¿Cómo es que esta se ha dado y que ha cambiado también a lo largo de los años? La migración transnacional. En el IGM hemos puesto énfasis en el tema de los retornados, de los albergados, de las personas de otras nacionalidades que pasan por Guatemala y piden refugio. Hay migrantes de otras nacionalidades que solicitan refugio para quedarse en Guatemala y en lo que va del año ya se han dado esas autorizaciones. En el 2022 tenemos a 59 personas de diferentes nacionalidades, entre los que están hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y venezolanos, que se les ha otorgado ese beneficio de poder tener refugio aquí en Guatemala. En lo que va del año también se han expulsado a más de 1.200 migrantes del país que pasaban por Guatemala sin haber cruzado los controles regulares de migración. Tenemos extracontinentales que vienen de África, vienen de Asia. Han sido expulsados 1.226 personas de enero a la fecha y albergados 1.359. Cuando decimos albergados son que han sido en operativos en puntos ciegos que la Policía Nacional nos lo refieren a nosotros para poderles atender, para poderles ver su situación migratoria. ¿Cuál es la inversión por día que se realiza por cada persona migrante albergada? Entre 120 a 150 quetzales diarios, eso incluye alimentación, ropa, medicamentos, servicios básicos. Por supuesto, depende cada persona, tenemos que dar más medicina, tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud. Las personas migrantes que son recibidas en el albergue del Instituto Guatemalteco de Migración deben ser mayores de edad y con una estadía no mayor a 3 días, generalmente. Los menores de edad son atendidos por la Secretaría de Bienestar Social. Por otro lado, también hay registro de los migrantes guatemaltecos que son retornados de Estados Unidos y de México. Tenemos de los Estados Unidos, que es vía aérea, 27.383 guatemaltecos que han ingresado de enero a la fecha en 247 vuelos. También tenemos a los guatemaltecos que son ingresados vía México por medio de buses. Han sido 24.579 guatemaltecos que han ingresado por Tecún-Umán, donde más de 15 instituciones los recibimos con los brazos abiertos. A decir del director del Instituto Guatemalteco de Migración, hay programas especiales para los connacionales deportados de Estados Unidos y México para prevenir que vuelvan a migrar. Y esas campañas van dedicadas a eso, a que no lo hagan, que no viajen, que las madres con esos niños, ese sufrimiento que vemos de accidentes, de violaciones, el desierto, no vale la pena. Y en Fuerza Aérea, en Tecún-Umán, tenemos programas especiales para ofrecerles trabajo, becas y diferentes maneras para poder entre todos ir viendo la manera de que migren otra vez de esa manera tan complicada. Los migrantes irregulares de nacionalidad venezolana han incrementado su paso por territorio guatemalteco. A pesar de la lejanía de ese país, ellos emprenden una gran travesía. Las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración dan cuenta de que personas venezolanas han incrementado su paso por el territorio guatemalteco con rumbo a Estados Unidos. Y precisamente tenemos el testimonio de unos jóvenes que pasaron por Guatemala, fueron captados. Ellos comentan cómo ha sido la travesía con rumbo a Estados Unidos, pero también es importante destacar que ellos fueron expulsados del territorio nacional con Honduras. Dos jóvenes de 21 y 23 años salieron de su natal Venezuela hace 1 mes y medio aproximadamente y fueron detenidos en Guatemala por no contar con la documentación regular para continuar su paso. Un futuro mejor para nuestra familia, la verdad que donde estamos hay una situación muy grave. Y pues nos toca salir sin nada, sin
Le voy a dar a la familia atrás, mi hijo de 3 meses, mi mamá. No son de plata ni nada, y yo de país en país he venido pidiendo platica para poder avanzar a los otros países, de bus en bus. Gracias a Dios yo tengo la boca y aprendí a vender cualquier chupetita, cualquier caramelo, en cualquier lado me distingo con la persona. Para pagar los pasajes. Gracias a Dios no le falta de respeto a nadie, ninguna persona de los diferentes países que he estado, y pues... ¿A qué se han enfrentado en el camino de Venezuela hasta Guatemala, cruzando por los 6 países? Claro, y los indios me salieron a mí, los indios me salieron con una pistola y me robaron todos los documentos, toda la cédula, pasaporte, todo. Ahí me tocó trabajar para los indios, para que ellos me dejaran cruzar y me dieran de comer poco a poco. Y pasé más días en la selva por lo que yo tenía que trabajar, para que ellos me colaboraran para seguir en las canoas o seguir por las trochas, porque en cada trocha hay que pagar. Ahí llegamos a Panamá, pues, y gracias a Dios fue diferente el trato. Los jóvenes cruzaron Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, cruzando por lo menos 2.765 kilómetros. Y cuentan cuáles son las razones para salir de su país. Mi mamá es enferma y necesita que yo tengo que comprarle las pastillas a ella, todo. Ahora mismo mi mamá no sabe dónde yo estoy, ni mi mujer, porque tengo a mi hijo y no saben ahora mismo dónde estoy, porque no he podido comunicarme con nadie. Hice días. Un futuro mejor para ayudar a nuestra familia, levantarlo, porque están allá muy mal. ¿Qué es lo más fuerte que han visto en el camino? Muchos muertos. Ese es lo más duro de hacer. Personas en descomposición, ya muertas en el piso. Y ya que las personas le comen la... Ya la persona en hueso, ya. Ahí en medio de la selva y no hay policía, no hay nada. Ahí a 4 que estuvimos durmiendo en un lugar que se llama un campamento, le picaron 4 a una culebra, a una persona. 4 personas se murieron los 4, porque no había medicamentos. Los jóvenes fueron llevados al albergue de migración en la zona 5 y finalmente expulsados del país a la frontera con Honduras. Mientras que hace una semana, Oscar, de 25 años, salió de El Salvador y aunque tenía un trabajo, una casa y económicamente estable, tiene antecedentes penales de cuando era menor de edad por posesión de droga. Que iba de Guatemala para allá, me quitaron todos los policías, porque tenía dinero y algunas cosas y me las quitaron. Y ya en lo que entré a México, pues realmente no me costó un poco, ¿verdad? ¿Hasta dónde logró llegar? Ahí a Chiapas llegué. Sí, ya de ahí me regresé, por lo mismo que también ahí, ¿verdad? Casi nadie me quiso ayudar porque se supone de que los narcos controlan lo que es la migración, ¿verdad? Para que pase uno. Él salió de El Salvador, aduciendo que tiene tatuajes y aunque son artísticos, sus antecedentes penales lo señalan como posible pandillero. Tengo algunos tatuajes, más que todo de anime, videojuegos y letras de canción, ¿verdad? Como que ellos creo que me lo tomaron mal, ¿verdad? Ajá, como se andan llevando a toda la gente que anda tatuada o que tal vez tenga antecedentes penales, ¿verdad? Ajá, me gustaba consumir marihuana, pero ya de ahí pues ya... ¿verdad? Uno va creciendo, va madurando y pues uno ahí se va dando cuenta lo que es correcto y lo que no, ¿verdad? Oscar pidió apoyo en la Casa del Migrante y señaló que regresará a su país natal, El Salvador. Sin embargo, no descartó volver a tomar el viaje con rumbo a Estados Unidos, pese a que en una semana durmió en la calle, fue víctima de asalto y otras situaciones negativas a su paso. Hacemos una breve pausa. Al volver continuamos conociendo cómo las personas son atendidas y albergadas en la Casa del Migrante.
Volvemos para continuar conociendo detalles de la migración transnacional. La Casa del Migrante es uno de los lugares en donde se les brinda atención, alimentación, incluso asistencia médica a los inmigrantes por su paso en Guatemala. Tenemos más información y detalles sobre el apoyo que ellos proporcionan. ¿Cómo ha sido el flujo de migrantes en este 2022 en la Casa del Migrante? El fenómeno de las caravanas había sido un fenómeno de años pasados, ¿no? Entonces miles de personas, seguramente ha sido muy devastador también como caminata, como tipo de realidad, ¿no?, que estaba viviendo. Pero en los últimos meses, o en este año prácticamente podemos decir, han habido, nosotros le llamamos mini caravanas, ¿no? O sea, es un flujo constante, cotidiano de migrantes que llega, digamos, a esta ciudad, que llega a esta casa y que, digamos, hace que los servicios que nosotros podemos dar estén siempre constantemente exigidos, ¿no?, hasta el máximo, ¿no? Entonces, es una distinta experiencia de lo que teníamos antes, ¿no? En lo que va del año, alrededor de 4.000 migrantes han pasado por la Casa del Migrante. Estamos hablando de 650, 700 personas, ¿no?, cada mes, ¿no? Entonces, eso se divide, digamos, en todas las noches, todos los momentos, y estamos hablando de 60, 65, 70 personas cada noche, ¿no? En algunos momentos hemos tenido que abrir también la cancha cubierta que tenemos con algunas colchonetas y ahí adecuarlos, ¿no?, para no, digamos, dejarlos afuera en la calle o en la vereda, ¿no? La migración ha cambiado y la atención también se debe adecuar, señala el director. Una migración muy distinta de años pasados y de otros momentos, ¿no? Son familias enteras con niños, bebé de brazos, ¿no? Y esto lleva, digamos, a tener que necesitamos ofrecer servicios mucho más especializados, más particulares, más específicos. Asistir a un niño de brazo de 3 meses es mucho más difícil que no un hombre de 30 años o de 20 años, ¿no? La Casa del Migrante generalmente ha estado atendiendo al tope de su capacidad. Pero en general siempre la casa se mantiene llena, con todos los servicios y los programas que nosotros podemos tener, ¿no? Tenemos los de retorno voluntario, tenemos los deportados de la base aérea, que quedan aquí algunos en unos días, tenemos los solicitantes de refugio, de asilo, y también tenemos los de tránsito, que seguramente son el grupo más consistente, más numeroso. La Casa del Migrante es una entidad que funciona con donaciones y el padre Pellizzari refiere que siempre necesitan apoyo para seguir la atención a las personas migrantes que lo solicitan. A continuación abordaremos cómo ha sido la transformación de la migración en nuestro país. Nuestro equipo consultó con investigadores quienes señalan que este es un tema que lleva ya muchos años. ¿Y por qué ha cambiado la migración con rumbo a los Estados Unidos desde Guatemala? Bueno, hay que recordar que hay fuertes flujos migratorios que inician en los años 60. En esa época estamos hablando de una migración que se daba no necesariamente de manera irregular per se, es decir, no se ingresaba irregularmente hacia los Estados Unidos, sino que se ingresaba con pasaporte y con la visa pertinente, pero las personas lo que hacían es que permanecían por mucho más tiempo del que podían estar en territorio estadounidense con la típica idea de poder construir una casa en su lugar de origen y poder regresar a compartir con sus hijos o con sus nietos según fuera el caso. El conflicto armado interno también tuvo incidencia en razones para la migración al norte. El conflicto armado interno, esa migración sobre todo hacia el sur de México, poblaciones que son afectadas, digamos, por el conflicto armado, deciden poder llegar a territorio mexicano, en este caso al sur de México, y hay varias comunidades que se asientan ahí, producto de lo que se vivía por aquella época. Según el investigador, desde la década de los 90, la migración a Estados Unidos ha sido permanente. Hemos tenido una permanente migración desde los años 90 basada en las historias de éxitos de muchas personas en los Estados Unidos que pues incentiva a que nuevas generaciones decidan apostarle a la migración y con esto tratar de llegar hacia los Estados Unidos en específico y tratar de realizar lo que se conoce como el denominado sueño americano.
que vamos a ver muchos procesos donde las jornadas de trabajo son extenuantes, donde los ingresos, si bien permiten poder enviar una remesa hacia sus comunidades de origen, a sus familias, pues no significa que estén viviendo en riqueza o en holgura. Esa constante en el flujo migratorio ha sido desde hace más de 3 décadas y por las diferentes vías que siempre ponen en riesgo a los migrantes. El coyotaje ha utilizado diferentes formas para poder llegar a tratar de trasladar a estas personas a la frontera sur, utilizando la vía aérea, y se conoce que también el incremento del costo para poder llevar a estas personas oscila hasta entre 20 o 25 mil dólares por cada persona. De esta cuenta también se ha encontrado que muchas veces también aterrizan en lugares muy cercanos a la frontera sur de Estados Unidos o son lanzados en paracaídas para poder ingresar al territorio de Estados Unidos. Esta es una situación sumamente peligrosa, pero también hay que reconocer que las otras rutas que están utilizando es por la vía terrestre, en donde hemos visto lamentablemente la muerte de más de 53 personas en el último episodio, donde fallecieron personas migrantes de México, de Guatemala y de Honduras, o que son trasladadas por la vía marítima o por la vía fluvial, y en ese sentido, por lo mismo de que no cuentan con el mayor control, y entonces es una parte que está utilizada por los coyotes para poder trasladar a estas personas. Ambos profesionales en materia migratoria señalan que la situación en la frontera sur de Estados Unidos no ha cambiado. Los títulos 42 y 8 siguen vigentes. Más de 3.300.000 personas han sido capturadas y rechazadas. En octubre de 2018 se conformó la primera caravana masiva de migrantes desde Honduras que pasó por Guatemala, buscaba México y finalmente Estados Unidos. En el 2020 comenzó la pandemia por COVID-19 y esto endureció los registros por cuestiones sanitarias y de bioseguridad, y para que toda persona ingresara o saliera de forma regular, más resultado de hisopado y vacunas anti-COVID-19. Hay acciones que las autoridades realizan de manera conjunta para poder atender el fenómeno de la migración, que como decíamos al inicio no solo se ha originado en Guatemala, sino también en el mundo. De hecho, tenemos información y detalles sobre el ingreso de migrantes que pasan por puntos ciegos a territorio guatemalteco. Tenemos el número de más de 1.500 personas que han sido ubicadas en territorio nacional. En su mayoría de casos son centroamericanos y suramericanos, pero también hay personas del continente africano y hay un buen número de personas que han estado ingresando también de manera irregular de Cuba. ¿Cuál es la distancia de las fronteras de Guatemala con los otros países? Guatemala tiene un total de 1.668.65 kilómetros de fronteras y esto incluye también 212 kilómetros de la zona de adyacencia con Belice. Tenemos que también controlar más de 250 kilómetros en el Pacífico y 134 kilómetros en las costas del Caribe, que también son parte del control que ejerce el Ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional. Hay cruces terrestres y aéreos que son informales o conocidos como puntos ciegos identificados, es decir, donde no hay control migratorio como tal. El mantener esta presencia incluye también dar cobertura a un total de 160 cruces vehiculares informales y un total de 35 cruces fluviales informales. De estos, 70 cruces vehiculares y 8 cruces fluviales están del lado de Honduras, El Salvador y Belice, o sea que es el flujo normal de migrantes hacia el norte del continente. En estos puestos es donde más se tiene más control y se tiene que buscar más la cooperación con las organizaciones o con las entidades de Policía Nacional Civil y con el Instituto Guatemalteco de Migración para el control de migrantes específicamente. Hacia el lado de México lo que se tiene que tener mucho control es con los hechos de contrabando y también con todo lo que es narcotráfico que opera en todo ese límite político internacional. La Policía Nacional Civil señala que ha ubicado migrantes transnacionales en carreteras, transportes colectivos, como buses o taxis, y algunos son abandonados a su suerte en el país.
La Policía Nacional Civil ha logrado ubicar a personas totalmente varadas en rutas desoladas, varadas en lugares abandonados, y estamos hablando que en muchos de los casos hay personas que la barrera con la que se llegan a topar inmediatamente es el idioma, porque hemos logrado observar a personas del continente africano, personas de Sudamérica, personas también de algunas islas del Caribe que han ingresado a Guatemala de manera irregular. La PNC también da cuenta de los traficantes de personas capturados en lo que va de este año. Este tipo de personas que son traficantes ilegales de personas intentaron ingresar por medio de caravanas, luego se ha observado pequeños grupos que se han fragmentado incluso utilizando el transporte de taxis o incluso de aplicaciones de supuestos Uber que están realizando algún tipo de viaje dentro de todo el territorio nacional. También se han encontrado a estas personas y se tiene el reporte de la detención de más de 70 presuntos traficantes de personas en el territorio nacional, siendo las detenciones mayoritarias en Chiquimula, Zacapa, Guatemala, Izabal, El Progreso y también en el sector de Petén e incluso en el sector de Escuintla y Quetzaltenango, además de San Marcos, lugares donde se han encontrado estas personas. Hay operativos que se realizan específicamente en la frontera con El Salvador por el estado de excepción en el que se encuentra el país vecino. Definitivamente es un fenómeno mundial. Sabemos que de acuerdo a estudios que fueron publicados, luego de la pandemia se espera un incremento del flujo migratorio por la situación económica en cada uno de los países y las repercusiones que conlleva la pandemia COVID-19. Hacemos una pausa, en breve volvemos con Juan Víctor Castillo.